La película comienza con Jessica, una escritora morocha que pasó mucho tiempo en terapia porque a menudo tenía pesadillas con temibles monstruos arácnidos que la perseguían. Y al enterarse que aún tenía esas pesadillas, su esposo le sugiere mudarse a la casa donde ella creció porque sabía que ahí fue muy feliz. Entonces ellos terminan mudándose ahí con las dos hijas del anterior matrimonio de su esposo, y aunque Alice, que era la más pequeña, estaba muy contenta de vivir en esa gran casa, Taylor, que era su hermana mayor, detestaba a Jessica y como todo le parecía mal, la trataba horrible para recordarle que no era su verdadera mamá. Cierto día Alice estaba jugando y al bajar al ático se encuentra un osito de peluche que decide llamarlo Chomsy, y desde ese momento Alice se vuelve inseparable del osito, con quien va a todas partes y hablan de muchas cosas mientras que juegan a la búsqueda del tesoro, ya que Alice creía que cuando logre conseguir todos los objetos de la lista de Chomsy, el osito la llevaría al lugar donde solía ir con sus mejores amigos. Pasaron los meses y vemos que Taylor seguía llevándose mal con Jessica, así que prefería permanecer encerrada en su habitación para evitar hablar con ella. Y cierto día ve que una vecina chismosa estaba observándola desde la calle, pero cuando sale a preguntarle qué sucedía no logra encontrarla. Poco después, el esposo de Jessica tiene que salir de viaje para hacer una gira musical, por lo que las pequeñas deben quedarse a cargo de Jessica. Y cuando la familia está despidiéndolo, aparece la vecina chismosa y se presenta con la familia como Gloria, que resultó ser una antigua niñera de Jessica, y aunque ella intenta hacer memoria, no logra recordar a la viejarda. Esa tarde Jessica va a visitar a su papá, que estaba internado en un hospital psiquiátrico, y aunque su papá no la reconoce, Jessica llora preguntándole por qué la abandonó cuando era pequeña, si ellos eran una familia feliz. Y en eso su papá reacciona y asusta a Jessica, porque tras reconocerla le pregunta por qué desapareció, advirtiéndole que no debía hablar con esa cosa. Mientras tanto, Taylor, que estaba sola en casa, ve que su hermanita Alice estaba entretenida jugando con el osito, así que aprovecha que Jessica no está en casa para invitar a un vecino suyo, y cuando Alice ve al muchacho le dice que no debía estar ahí, así que él comienza a fastidiarla quitándole su frasco de bichos, y Alice se marcha muy fastidiada con él, advirtiéndole que no vuelva a agarrar nada suyo. Poco después vemos que este muchachito prueba unos polvitos mágicos que lo ponen a volar, y tal vez esto lo hace alucinar con Chomsy, que se le aparece por todas partes reclamándole por haber agarrado las cosas de Alice, y luego él se lleva un gran susto cuando ve que el oso toma una forma monstruosa e intenta atacarlo, pero sus visiones terminan cuando Jessica regresa a casa y lo echa de ahí. Después Jessica se disgusta con Taylor por haberla desobedecido, y cuando regresa a trabajar en su estudio, descubre que alguien cortó los bocetos que dibujó para el nuevo libro que publicaría, así que va a la habitación de Alice dispuesta a regañarla, y al verla tapada con un cobertor, aprovecha para fotografiar la lista de la búsqueda del tesoro de Chomsy. Entonces ve que Alice estaba despierta porque estaba moviéndose debajo del cobertor, por lo que comienza a reprenderla, hasta que termina aflorando su lado maternal, que la lleva a decirle cuánto la amaba. Sin embargo, Jessica descubre que Alice estaba en el jardín, así que en realidad a quien vio moverse en la cama fue al osito. Debido a esto, Jessica lee con más atención la lista de Chomsy, mientras que algo se acerca a ella, y al descubrir que lo siguiente en la lista era que Alice se lastime, Jessica corre hacia la pequeña y logra salvarla de incrustarse un clavo en la mano. Y tras este horrible episodio, Jessica llama a su esposo para contarle lo que estaba pasando, porque siente que ya no puede controlar la situación. Al día siguiente, la psicóloga de Alice llega para hacerle una entrevista grabada, y mientras intenta hacer que la pequeña comprenda que no debía lastimarse, Alice le confiesa que el osito la obligó a hacerlo, y comienza a llorar contándole que le prometió ir a un lugar llamado Nunca Jamás. Y cuando su psicóloga le escucha hablar con Chomsy, se queda pasmada porque ella puede escuchar la voz del osito a pesar de que Alice no estaba moviendo la boca.
y esto hace que la psicóloga recuerde que le sucedió algo similar a un paciente suyo, ya que este chamaco también tenía un amigo imaginario que lo obligó a cortarse el dedo prometiéndole que irían al nunca jamás, y poco después de ese incidente él terminó desapareciendo sin dejar rastro, al igual que ocurrió con varios pequeños más que desaparecieron tras jugar con sus amigos imaginarios. Al escucharla, Jessica parece haber recordado algo porque va corriendo al sótano y saca un dibujo que hizo de pequeña, donde dibujó una puerta junto a las palabras nunca jamás, y como cree que Chomsky tenía algo que ver, decide deshacerse de él, pero resulta que ni la psicóloga ni Taylor habían visto a aquel oso, porque en realidad solo era el amigo imaginario de Alice y por alguna extraña razón la única que podía verlo era Jessica. Entonces Jessica se horroriza y observa nuevamente los otros dibujos que hizo de pequeña y se da cuenta que ella también había reunido objetos para completar la lista de Chomsky, y cuando ve su último dibujo descubre a una especie de monstruo detrás de ella, dándose cuenta que Alice corría verdadero peligro, así que corre a buscarla con Taylor, pero resulta que ya era demasiado tarde porque el osito se llevó a Alice al sótano donde le hace reunir todos los objetos de su lista para prenderles fuego, y cuando Jessica baja a buscarla con Taylor no encuentran más que una mancha en la pared. Con Alice desaparecida, Taylor se vuelve loca y culpa a Jessica por todo, diciéndole que no la necesitaba y que iría a buscar a Alice por su cuenta. Entonces Taylor sale a la calle llamando a su hermana y aparece la vecina viejarda que le pide que vaya con ella para explicarle lo que estaba sucediendo. Por su parte, Jessica ve que aún quedaban rastros de los dibujos que hizo en las paredes cuando era pequeña y comienza a pintarlos nuevamente, dándose cuenta que hace muchos años ella también escribió la lista de Chomsky y que había dibujado al osito por todas partes. Mientras tanto, la viejarda vecina le explica a Taylor que hace muchos años, cuando era la niñera de Jessica, vio que su amigo imaginario le hizo abrir un portal por donde se la llevó a otra dimensión, pero felizmente su familia logró rescatarla y la terminó separando de su amigo imaginario de forma abrupta. Pero como él se negaba a dejarla ir, se quedó esperándola en su casa durante años, porque resulta que aquel amigo, que era el mismísimo oso llamado Chomsky, se alimentaba de la gran creatividad que tenía Jessica, y como ahora vio que ella regresó a casa, el osito decidió llevarse a Alice para traer a Jessica y asegurarse de que nunca jamás vuelva a escapar. Así que ambas van a buscar a Jessica para advertirle que el oso Chomsky que tenía Alice era el mismo que ella conoció cuando era pequeña, y al escucharlas, Jessica decide ir a rescatar a la pequeña. Entonces ella debe abrir el portal reuniendo todos los elementos de la lista de Chomsky, y cuando ve que solo le faltaba algo que la lastime, se lastimó la mano para infligirse dolor, pero como no era suficiente, termina diciéndole sus duras verdades a Taylor, y esto le duele tanto que por fin se abre el portal por donde las tres llegan hasta el laberinto del nunca jamás. Después Jessica ve lo que en realidad pasó cuando era pequeña, y resulta que luego de que Chomsky se la llevara, su padre se sacrificó yendo hasta el nunca jamás para salvarla, y aunque logró rescatarla de las garras del oso, el infeliz de Chomsky se vengó de él, mostrándole las perturbadoras visiones de millones de chamacos con sus amigos imaginarios que terminaron volviéndolo loco. De pronto la viejarda cierra el portal por donde entraron, porque en realidad ella se había comunicado con el ente demoníaco que vivía dentro del osito, y él le prometió que si llevaba a Jessica nunca viviría sola de nuevo, pero en ese momento aparece el oso diabólico y liquida a la viejarda. Y al comprender que corrían grave peligro, Jessica y Taylor comienzan a buscar a Alice, pero Chomsky termina encerrando a Taylor en otra dimensión, donde se encuentra con una Alice poseída que le advierte que el osito acabaría con su vida. Pero justo cuando ella iba a atacarla, Jessica logra rescatarla. Luego ambas van a otra habitación donde encuentran a Alice jugando con su lunática mamá, y como Jessica ve que no había manera de salir, se le ocurre utilizar su imaginación y comienza
comienza a destruir cosas azules para recrear un portal, y aunque la mamá intenta detener a Alice, la pequeña y Taylor se ponen a construir el portal, y justo cuando lo terminan, la mamá, que resultó ser el infeliz de Chomsy diabólico, reaparece. Y como ya no había escapatoria, Jessica les pide a las pequeñas que escapen, y al verla sola, Chomsy la atrapa en el suelo, que comienza a hundirse, por lo que Jessica coge unas tijeras y termina lastimándolo. Entonces Jessica llega a otra dimensión donde Chomsy reaparece dispuesto a liquidarla, pero felizmente Taylor y Alice llegan a rescatarla y abren un portal para escapar de una vez por todas de ahí. Pasó algún tiempo y vemos que las cosas volvieron a la normalidad, así que ahora Jessica tiene tiempo de visitar a su papá para leerle junto a su familia, y las pequeñas no dejan de agradecerle por haberlas rescatado. Sin embargo, su padre se levanta de pronto y le advierte que ahora estaba atrapada en esa realidad paralela junto a él, porque Chomsy no estaba dispuesto a dejarle escapar, ya que se alimentaba de su brillante imaginación. Y luego Chomsy le advierte que si quiere salvar a su familia debe sacrificarse por ellos quedándose ahí, así que Jessica acepta para que ellos puedan ser felices, pero felizmente Taylor llega y golpea a su clon diabólico para salir corriendo con Jessica. Y aunque Chomsy intenta retenerla fingiendo la voz de su padre, Jessica no cae en sus mentiras y escapa por el portal que ahora intenta sellar para salvar a las pequeñas. Sin embargo, el oso diabólico, que es mucho más fuerte, reaparece y hace que Jessica vea las visiones de millones de chamacos para hacerle enloquecer como hizo con su papá. Y al ver esto, Alice se da cuenta que Chomsy le engañó y que en realidad nunca fueron amigos, así que le prende fuego a la casa para acabar con el ente diabólico de Chomsy. Y mientras ellas escapan, observan cómo por fin el fuego consume todas sus peores pesadillas. Luego de un tiempo vemos que ellas tres escaparon de ese lugar, así que ahora buscan un hotel donde quedarse, y de pronto observan que el diabólico Chomsy logró sobrevivir y ahora estaba en manos de otro pequeño que seguramente sería lastimado.